Listo. Entonces, comenzamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la gramática? Bien, la gramática la vamos a entender como un conjunto de reglas, bien, que te va a permitir que codifiques y que descodifiques en una lengua. ¿Eso qué quiere decir? Es un conjunto de lenguas que te permite la codificación y la descodificación, que te permite comprender y elaborar mensajes en una lengua. Es importante resaltar que todas las lenguas del mundo van a tener gramática. Bien, todas las lenguas del mundo. Para que tú puedas expresarte en una lengua, necesariamente tienes que conocer la gramática de ella. Si tú no conoces la gramática de la lengua, no vas a poder construir mensajes, no vas a poder entender mensajes. En cuanto a los componentes gramaticales, vas a encontrar que son 4 componentes gramaticales. Bien. Tienes el componente fonológico, el componente morfológico y el componente semántico. Asimismo, vas a encontrar el componente sintáctico. Cada uno de estos componentes se va a centrar en un estudio, en un análisis objetivo, por ejemplo, de alguna unidad. El componente fonológico se va a encargar de estudiar los sonidos de una lengua. Eso es lo que hace el componente fonológico, estudia los sonidos de una lengua. El componente morfológico lo que hace es estudiar la forma de las palabras. ¿Cómo es que surgen estas palabras? ¿Cuáles son los procesos que sufre una palabra para aparecer en una lengua? ¿Y cuáles son las mínimas unidades que la conforman? Bien, su objeto de estudio son los denominados morfemas. El componente semántico se encarga de estudiar el significado de las palabras. Bien, ¿con qué es que nosotros vinculamos a los signos lingüísticos de una lengua? Eso es lo que hace el componente semántico. Y el componente sintáctico lo que va a hacer es estudiar cómo es que se relacionan las diferentes categorías lexicales, cómo es que estas funcionan en una lengua. Bien, en contextos mayores, ¿no? Contextos, por ejemplo, de frase u oración. Eso es lo que va a ser la sintaxis. Ahora, nosotros vamos a trabajar, chicos, vamos a trabajar todos los componentes gramaticales de la lengua española. Profesora, pero si los componentes gramaticales me dicen cómo debo pronunciar, cómo debo expresarme en una lengua, y yo ya hablo español, entonces, ¿por qué voy a estudiar la gramática del español? Lo que pasa es que lo que vamos a realizar aquí en el curso es teorizar sobre la gramática. Gramática que obviamente tú ya conoces. Pero nosotros vamos a teorizar, ¿bien? Es decir, vamos a hablar, te vamos a hacer consciente de esas reglas, de esas normas que tú ya conoces. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar cada uno de estos componentes. Vamos a ver, por ejemplo, la fonología del español, vamos a ver la morfología del español, también vamos a ver el componente semántico y también el componente sintáctico. Eso es lo que vamos a trabajar. Muy bien. Ok. El día de hoy vamos a comenzar con el componente fonológico. Eso es lo que vamos a trabajar. El componente fonológico del español. Aparte de cómo es que se estructura la gramática, vamos a encontrar la clasificación de ella. Mira, la gramática se va a clasificar de dos maneras.
En realidad tiene más clasificaciones, pero por cuestiones prácticas del curso solo vamos a hablar de dos tipos, ¿ya? Vamos a hablar de la gramática normativa y la gramática descriptiva. Eso es lo que vamos a hacer. La gramática normativa se va a encargar de plantear las normas, las reglas de uso de una lengua. O sea, te va a decir cómo es que se usa correctamente una lengua. Eso es lo que te va a decir la gramática normativa. Prescribe el uso correcto de una lengua. Aquí tú vas a encontrar el dialecto estándar. Bien. ¿Te acuerdas que era el dialecto estándar? Nosotros lo habíamos definido como uso, el uso correcto De de hablar. una lengua, ¿no? Muy bien, el uso correcto de una lengua, del habla. Entonces, la gramática normativa te va a decir las reglas para que tú puedas emplear ese dialecto estándar. Por eso se denomina así como normativa, ¿no? Te plantea las normas. Bien, por esa razón. Por ejemplo, Paula, no eches los restos de comida a la basura. Eh, Luego tienes el mismo enunciado. Paula, no eches los restos de comida a la basura. Pero según la gramática normativa te dice que el segundo enunciado es correcto. ¿Por qué? Porque eches es un verbo, viene del verbo echar. Entonces no debe llevar H, ¿ya? Siempre la gramática normativa te va a decir, esto es correcto, esto es incorrecto. Eso es lo que te va a decir la gramática normativa. Trabaja con los criterios de corrección e incorrección. Por otro lado, la gramática descriptiva no te va a decir las normas. La gramática descriptiva simplemente te va a decir lo que sucede, lo que sucede con una lengua en un determinado lugar y en un determinado momento. Eso es lo que va a hacer la gramática descriptiva. Es más realista, como puedes ver. Bien, es más realista. No te dice si está bien, si se está usando bien, si se está usando mal. Simplemente te dice cómo es que se está usando. Por ejemplo, ¿no? Eso era mi meta de mí. O de mi tío su casa se ha quemado, Miguel. En los enunciados te va a indicar, se observa el uso del doble posesivo, que no te va a decir si es correcto o es incorrecto. Simplemente describe. Por eso tiene esa denominación. Bien. Lo que quiere hacer es presentarte el hecho tal y cual sucede en la realidad. Como puedes ver, entre estas dos gramáticas estamos frente a lo que es la norma y el uso, ¿no? Em, Profesora, ¿y cuál de las dos vamos a trabajar en el curso? En el curso vamos a trabajar más lo que corresponde a la gramática normativa. ¿Por qué? Porque tú tienes que manejar el dialecto estándar. Entonces sí vamos a trabajar con las reglas, ¿ya? Lo que está bien, lo que está mal. Ahora, son muy importantes, chicos, son muy importantes los estudios de gramática descriptiva, ¿ya? Son muy importantes porque estos te van a decir cómo es que se usa, cómo es que se debe usar una lengua. ¿Por qué? Porque como son parte de son un calco de la realidad, entonces reflejan qué es lo que está pasando con una lengua, ¿bien? Y sirven de base pues para la gramática normativa. Porque creen que después que ha pasado cierto periodo de tiempos, a veces la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, te dice, ¿no? Eh, el plural, por ejemplo, ¿no? De los sustantivos que terminan en U, es en U tónica, es con ES. Pero también se aceptan algunas formas donde solo se pluralice con S. Por ejemplo, en la palabra menú, ¿no? El plural es menús, no es menúes. Entonces, ¿por qué? Porque la norma tiene que a veces ser flexible cuando una regla o un uso ya se hace mayoritario. O sea, cuando la mayoría de las personas usan algo, se termina imponiendo frente a la norma. Y la norma tiene que hacerse flexible. Entonces, la gramática descriptiva te plantea
Esos referentes, ¿no? ¿Qué te indican si una norma debe o no debe modificarse, debe ampliarse, debe regularizarse, etcétera? ¿Ya? Por eso son muy importantes los estudios de gramática descriptiva. Ok, seguimos. Tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. Te piden enunciados que siguen de la gramática normativa. O sea, ¿cuáles son los enunciados correctos? ¿Ya? Te voy a dar un par de minutos para que los analices, luego trabajamos juntos. A ver, vamos a ver. La letra A te decía, los ancianos están medio preocupados. Este enunciado es correcto, ¿no? ¿Por qué es correcto? Mira,
La palabra medio es un adverbio. Por norma, los adverbios no pueden flexionarse, ¿ya? No pueden flexionarse. Entonces, es correcto decir medio. No puedes decir medios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los adverbios son palabras invariables. Entonces, al ser invariables, no pueden ser flexionados. Tú no podrías decir los ancianos están medios preocupados. Lo correcto es decir están medio preocupados. ¿Bien? Entonces era correcto. En Barco decía, cerquita se encuentra la fábrica de fideos. Bueno, ahí lo que se ha hecho es una derivación del adverbio cerca, ¿no? Lo correcto es que emplee cerca, no cerquita. Luego tenías en casita. Recibirá su junta en octubre o en noviembre. ¿Por qué está mal? ¿Cuál es el error aquí, chicos? El error es que han puesto con mayúscula octubre y noviembre, ¿no? Ese es el error. Deberían estar con minúscula. Comer chocolates era lo que más le gustaba. Estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Porque no puedes colocar la coma en una oración para separar el sujeto del predicado. Entonces, esa coma después de chocolates era innecesaria. Tengo 16 años y aún no puedo trabajar. Sí, esa es correcta. Esa es correcta. Bien. Entonces, A y E presentaban enunciados correctos. Profesora, yo no he podido identificar los enunciados correctos. ¿Qué puedo hacer? Mira, no te preocupes porque como observas, son preguntas que están relacionadas a diversos temas de gramática. A lo largo del curso vamos a ir trabajando la parte normativa. Entonces, vas a ir aprendiendo o se te va a hacer más fácil que identifiques estos errores. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna preguntita, alguna duda? Listo. Entonces seguimos. Vamos a trabajar ahora lo que es fonología. Bien. El componente fonológico. El componente fonológico se encarga del estudio de los sonidos de una lengua. Bien. Te estudia, te analiza, te describe todos los sonidos presentes en una lengua. Su objeto de estudios, su unidad de estudio, es el fonema. ¿Cómo definimos al fonema? El fonema es una unidad mínima, abstracta, distintiva. ¿Por qué decimos que es mínima? Porque el fonema no lo vas a poder segmentar más, no lo vas a poder dividir más. ¿Por qué es abstracto? Porque el fonema está en la mente del hablante. Es la idea de un sonido, es lo que está registrado en tu mente. Y es una unidad distintiva. ¿Por qué es distintiva? Porque tiene la capacidad de cambiar significados. Bien. Esta es la característica más importante del fonema, que es una unidad distintiva. Entonces, insisto, ¿a qué se refiere la función distintiva, chicos? La función distintiva es la capacidad de un fonema que tiene para cambiar significados, ¿ya? Eso es un fonema. Esa es la función distintiva que va a cumplir. ¿Cómo tú puedes darte cuenta que es un fonema? O sea, que cumple función distintiva. Para eso hay una técnica que se denomina la técnica de pares mínimos. Los pares mínimos son pares de palabras que se diferencian única y exclusivamente por un sonido, es decir, por un fonema. Por ejemplo, mala y bala. En mala y bala, tú ves que la diferencia que presentan es el sonido consonántico inicial. No,
Lo mismo en malo y mulo. Malo y mulo se diferencian por el sonido vocálico, ¿no? Te pregunto, considerando estos ejemplos, ¿cómo definirías a un par mínimo? Considerando estos pares mínimos, ¿cómo definirías a un par mínimo? ¿Qué sería un par mínimo? ¿Qué podríamos decir de un par mínimo? El cambio de vocal o consonante. Ya, muy bien. Profesor, hay un cambio de vocal, hay un cambio de consonante. Es un cambio de vocal o un cambio de consonante en un par de palabras que presentan sonidos idénticos, ¿no? Entonces, los pares mínimos son pares de palabras que tienen la misma cantidad y los mismos fonemas, pero únicamente se van a diferenciar por un sonido. ¿Qué te hace pensar ello? Que ese único sonido tiene la capacidad de cambiar significados. Bien. Entonces, entre mala y bala, el cambio del sonido consonántico inicial cambia todo el significado de la palabra. Son sonidos distintivos, son fonemas. Esta técnica se usa mucho para descubrir cuáles son los fonemas de una lengua. Claro que en el español, eh, ya se sabe cuáles son estos fonemas, entonces no hay que descubrirlos. Pero cuando se va a teorizar sobre la gramática de una lengua, cuya gramática todavía no ha sido planteada, teóricamente hablando, entonces es necesario emplear esta técnica, ¿no? Para descubrir los fonemas, porque ese es tu estudio inicial. Toda gramática va a comenzar con la descripción del componente fonológico, de los fonemas de una lengua. Muy bien. Cuando hablamos del componente fonológico, vamos a hablar de dos disciplinas lingüísticas que están vinculadas al estudio de los sonidos de las lenguas, la fonología y la fonética. Quiero que recuerdes lo que trabajamos en nuestra primera clase, que era lengua y habla. La lengua la habíamos definido como un sistema de signos lingüísticos abstracto, ¿no? Cuya estructura interna era la gramática, ¿cierto? Pero era abstracto. Mientras que el habla era el uso de la lengua y era psicofísica, era concreta. Entonces vamos a hacer un paralelo con estas dos disciplinas lingüísticas que estudian los sonidos. Yo te voy a decir que la fonología está en el plano de la lengua y la fonética está en el plano del habla. ¿Eso qué quiere decir? Que la fonología estudia unidades abstractas, porque la lengua es algo abstracto, ¿recuerdas? Mientras que la fonética estudia algo concreto. La unidad de estudio de la fonología son los fonemas, que ya los hemos definido. Mientras que la unidad de estudio del habla son los fonos. ¿Qué vienen a ser los fonos? Los fonos son los sonidos que articulamos, son los sonidos que pronunciamos. Bien. Para que tú puedas llegar a pronunciar un sonido, articular un sonido, es porque ya está establecido en tu mente. Ya lo tienes establecido en tu mente. A ver, vamos a hablar de los fonemas. Clasificamos al fonema, vamos a encontrar dos tipos, los segmentales y los suprasegmentales. Los segmentales son aquellos que se pueden segmentar, ¿ya? Son aquellos que aparecen en sucesión, o sea, uno al lado del otro. Aunque parezca redundante, pero es así, ¿no? Son segmentales, se pueden segmentar. Vas a encontrar las vocales y las consonantes. Ahora,
El sistema fonológico del español, de manera general, está conformado por 26 fonemas. ¿Ya? Recuerda ello y toma nota. El sistema fonológico del español está conformado por 26 fonemas. 24 segmentales y 2 suprasegmentales. Repito, toma nota. El componente fonológico del español está conformado por 26 fonemas, 24 segmentales y 2 suprasegmentales. Cuando hablamos de los segmentales, te decía, nos referimos a las vocales y a las consonantes. Son 5 fonemas vocálicos y son 19 fonemas consonánticos, ¿ya? 5 fonemas vocálicos y 19 consonánticos. Puedes verlos en pantalla. Mientras que los suprasegmentales solamente se trata del acento y del tono. ¿Por qué se llama suprasegmentales? Porque estos aparecen de manera simultánea a los fonemas segmentales y no los vas a poder desligar de ellos, no los vas a poder separar de los segmentales. Pero nosotros nos vamos a ocupar de los fonemas suprasegmentales en la próxima clase. ¿Ya? En la próxima clase. Por esta clase solamente vamos a hablar de los fonemas segmentales. Bien, vamos a hablar de los fonemas segmentales. Miss, Sí, disculpe, en el caso de los segmentales, cuando se habla de lo que es pino, fono, ¿el cambio es igual en el par mínimo? ¿de qué término me dices? De los segmentales, Ya, cuando, en el ejemplo, cuando dice pino y fono, ¿el cambio es igual en el par mínimo? Así como lo anterior. claro. Por ejemplo, fino y fono es un par mínimo, que se diferencia por la presencia de fonemas segmentales vocálicos. ¿Ok? Va la sala también es un par mínimo, que se está diferenciando por los fonemas consonánticos iniciales. Son pares mínimos. Excelente, son pares mínimos. Bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las vocales y las consonantes, hablamos de los fonemas vocálicos, fonemas consonánticos. Ellos, por ser fonemas, van a cumplir la función distintiva que tú identificas en los pares mínimos. ¿Bien? Ah, Ok. ya, mil gracias. Muy bien, excelente. Bueno, te decía que en esta clase nos vamos a centrar en los segmentales. Bien. Y ya la próxima semana vamos a trabajar los suprasegmentales. Seguimos. Ahora, para poder trabajar con detalle los, los fonemas, la descripción de los fonemas, tanto los vocálicos como los consonánticos, tenemos que hablar necesariamente del aparato fonador, ¿ya? Que es la parte fisiológica, ¿no? La parte anatómica. Bien. Comenzamos. Lo que estás observando aquí, lo que te estoy proyectando, es el aparato fonador. El aparato fonador dividido en sus 3 cavidades, vamos a decir, ¿ya? Tienes por un lado la cavidad glótica. La cavidad glótica, como puedes observar, se encuentra en la parte central de tu cuello. En estos momentos, mira, en fonética vas a tener que hacer los ejercicios que te voy a indicar, ¿ya? Para que se haga todo más simple. En estos momentos quiero que pongas tu manito en la parte frontal de tu cuello. O sea, lo que está debajo de tu quijada, ¿sí? Ahí.
Ya. Y quiero que digas la palabra mamá, sin soltar, ¿ya? Dejas tu manito ahí en la parte posterior, en la parte delantera del cuello. Di mamá. ¿Sentiste esa vibración? Cuando tú hablas, vibra esa parte, ¿no? Se percibe ahí una vibración. Bueno, a esa parte la vamos a denominar como cavidad glótica. ¿Qué es la cavidad glótica? Lo que pasa es que ahí hay un huesito que se denomina glotis. En ese huesito están atravesadas las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, cuando tú articulas un sonido, van a generar una vibración. Según la intensidad con que tú expulses el aire, esa vibración va a ser más o menos intensa. ¿Sí? Más o menos intensa. Va a depender entonces, va a depender. Luego tienes lo que está por debajo. Lo que está por debajo son las cavidades infraglóticas. Tienes los pulmones, los bronquios, el tráqueo. Bien, el diafragma. Y lo que está por encima de la cavidad glótica son las denominadas cavidades supraglóticas. ¿Qué encuentras ahí? Como cavidad supraglótica vas a encontrar la cavidad bucal y la cavidad nasal. Entonces, todas estas partes, chicos, que hemos mencionado, intervienen en la producción de un sonido. ¿Ya? Te pregunto, con base a tu propia experiencia, porque tú hablas, pronuncias el español, ¿dónde se produce el sonido? ¿Dónde se producen los sonidos del español? O sea, ¿dónde se producen los fonos del español? ¿En cuál de estas cavidades? ¿Cuál crees? Se van a producir en la cavidad supraglótica, en la cavidad bucal. Ahí se articula el sonido, ¿no? Ahí se produce el sonido con los movimientos que realizas con las diferentes partes de la cavidad bucal. ¿Ya? Muy bien. Nosotros, justamente, nos vamos a centrar en ello. Nos vamos a centrar en el estudio de la cavidad bucal. Lo vamos a ver con más detalle. ¿Por qué? Que te lo acabo de mencionar. Ahí es donde se articula, ahí es donde se articula el sonido. Bien, por esa razón. Ahora, te voy a pedir que vayas reconociendo las partes que yo voy a mencionar en tu propia cavidad bucal. ¿Ya? Puedes hacerlo con la ayuda de un espejito, si deseas, o puedes hacerlo con la ayuda de tu propia lengua. Tu propia lengua te va a ayudar a que identifiques estas partes. ¿Bien? Entonces, comenzamos con la parte externa de la cavidad bucal. También te puedes ayudar con este gráfico que estoy presentando. La parte externa de la cavidad bucal está conformada por los labios. Tienes el labio superior y el labio inferior. ¿Ya? Esa es la parte externa. Te pregunto, ¿cuál de los dos es el móvil? O sea, ¿cuál de los dos se mueve? Inferior. Muy bien, profesor. El que es móvil, el que se mueve es el labio inferior. El labio inferior es el que se acerca y o se aleja del labio superior. Muy bien. Vamos a seguir retrocediendo, pero vamos a enfocarnos en la parte superior de la cavidad bucal, ¿ok? Entonces, en la parte superior de la cavidad bucal vas a tener
Detrás del labio superior, los incisivos superiores, los dientes superiores. ¿Sí? A ver, desliza tu lengua, por favor, para que puedas percibirlos. Ahí están tus dientes. Los dientes sirven como un punto de apoyo, es decir, un punto de articulación para la lengua, ¿no? Son un punto de apoyo para la lengua para que puedas articular algunos sonidos. Asimismo, sirven como una barrera para evitar que el aire se escape de la cavidad bucal. Bien, eso es importante. Ahí es donde tú vas a articular, por ejemplo, los sonidos dentales. Ya, por eso reciben esa denominación, porque se articulan en la zona de los dientes. Bien, listo. Esos serían tus sonidos dentales. Entonces, el sonido de la T, por ejemplo, o el sonido de la D, van a ser considerados como sonidos dentales. Si sigues retrocediendo, detrás de tus dientes superiores, vas a sentir una curvita, que cuando pasas tu lengua se siente como un cosquilleo. Esa es la zona alveolar. Ahí están los alvéolos. Bien. Ese también es considerado como un punto de articulación, porque ahí también se va a aproximar la lengua para articular algunos sonidos. Se va a acercar o se va a apoyar. Bien. Ahí aparecen los sonidos alveolares. Por ejemplo, el sonido de la L. A ver, vamos a hacer el sonido de la L, ¿ya? Cuando haces el sonido de la L, te das cuenta que la punta de tu lengua está apoyada en la zona alveolar. Ese es un ejemplo de un sonido alveolar. Otro sonido alveolar es el sonido de la S. Cuando tú dices "s", la lengua se aproxima a la zona alveolar. Bien, se aproxima a la zona alveolar. No se apoya, pero se aproxima. Luego tienes una curva pronunciada en tu cavidad bucal, bien, que es conocida como el cielo de la cavidad bucal. Viene a ser el paladar, bien, es el paladar. Si sigues deslizando tu lengua, posiblemente llegues hasta la mitad de él. La punta de tu lengua va a llegar hasta la mitad. No intentes más tampoco, bien. ¿Ok? Está detrás de los alvéolos, ¿no? Es lo que la continuación de los alvéolos ya viene a ser el paladar. Aquí también el paladar va a servir como un punto de articulación. Tenemos sonidos palatales en el español. Por ejemplo, el sonido de la che, ¿no? Ese ch. Bien. Luego vamos a explicar cómo lo articulamos. Entonces ahí encontramos palatales. Luego tienes la curva, como estás observando en el diagrama, la parte azul, ¿no? La caída del paladar se conoce como velo del paladar, la caída, que termina en la úvula. ¿Ya? Termina en la úvula. La úvula, como vas a observar, es una membrana que está en el aire, ¿no? Está como colgando ahí. En algunas lenguas existen los sonidos uvulares, o sea, sonidos que se articulan en esa parte. No es el caso del español. En el español no existen sonidos uvulares. Solamente vamos a encontrar sonidos velares. Hasta el velo llegamos en nuestra articulación. Muy bien. Ahora, nos vamos a la parte inferior de la cavidad bucal. Ya habíamos hablado del labio inferior, también tienes los dientes,
y vas a tener el órgano más móvil de la cavidad bucal, ¿no? Que es la lengua. La lengua es muy flexible, es muy versátil, ¿no? La lengua hasta sale de la cavidad bucal. Tenemos un sonido que articulamos, el español, ¿no? El español tiene un sonido que articula con la lengua saliendo de la cavidad bucal. Bueno, la lengua también tiene partes, ¿no? Tiene el ápice, que es la parte de lo que decimos coloquialmente como la punta de la lengua. Tienes el cuerpo de la lengua y tienes el dorso de la lengua, que es la parte posterior. Entonces, la parte delantera de la lengua sale de la cavidad bucal, se acerca a los dientes hasta la zona alveolar. La parte del cuerpo de la lengua se va a acercar al paladar y el dorso de la lengua se acerca al velo y a la úvula. Esos son los movimientos que va a realizar la lengua. ¿Ok? Claro que en el español el dorso de la lengua solo llega al velo del paladar. En el velo ocurren los sonidos velares. Por ejemplo, el sonido de la J, ¿no? ¿Cómo es el sonido de la J? Como el gato, ¿no? Ya, ese es un sonido velar. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Sí, Miss. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a seguir. Vamos a comenzar con el estudio de los fonemas consonánticos del español. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar cómo es que se articulan los sonidos los sonidos consonánticos del español. A ver, comenzamos con los tres criterios, mencionando los tres criterios que se emplean para clasificar los fonemas consonánticos. Tienes el punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Esos son los tres criterios que se emplean para clasificar a las consonantes. Bien. Esos van a ser tus tres criterios. Entonces nosotros comenzamos con el punto de articulación. ¿A qué se refiere el punto de articulación? El punto de articulación se va a referir al lugar donde se produce el sonido, ¿ya? A eso se refiere. Entonces nosotros ya hemos mencionado algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado el punto alveolar, el bilabial, el velar, lo poníamos como ejemplos, ¿no? Entonces tienen estas denominaciones porque hacen referencia al lugar de la cavidad bucal donde se produce su articulación. Por ejemplo, vas a encontrar los sonidos bilabiales. ¿Por qué se denominan bilabiales? Porque se producen por medio de la articulación o interactúan ambos labios, el labio inferior y el labio superior. Por eso se llaman bilabiales, ¿ya? Son tres sonidos bilabiales del español. Tienes P, B, M. Los tres se articulan con el acercamiento del labio inferior al labio superior, ¿ya? Por eso son bilabiales, porque interactúan ambos labios. Luego vas a encontrar los sonidos dentales. Se denominan así porque la lengua se va a aproximar o se va a apoyar en los dientes. En este caso se apoya en los dientes. Son dos sonidos dentales, como hemos mencionado, T y D. Cuando haces el sonido de la T, yo lo voy a realizar aunque no se perciba bien, pero es tss, tss. Te vas a dar cuenta que la punta de tu lengua, el ápice de tu lengua, está apoyado en la zona de los dientes.
Luego tienes un sonido labiodental. ¿Por qué se llamará labiodental, chicos? ¿Por qué creen que se llama labiodental? Entre el labio y el diente, profe. Muy bien, profesora. Tiene que ver, pues, tienen que ver los labios, ¿no? Cómo interactúan ambos labios. Perdón, el labio inferior con los dientes superiores. Por esa razón recibe esa denominación. Entonces tienes el labio inferior, se acerca a tus dientes. Literalmente te muerdes el labio. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Te vas a morder el labio. Eso es lo que sucede. ¿Qué sonido es? Es el sonido de la F, ¿ya? El sonido de la F. Ese es el sonido de la F. Cuando dices fa, fe, fi, fo, fu, claro, ahí me estoy apoyando en la vocal, ¿no? Pero va a ser el sonido. Luego tienes un sonido interdental. El sonido interdental, es un sonido que no producimos en nuestro dialecto. Esa es la verdad. En el dialecto del Perú no se produce el sonido interdental. ¿Cómo es el sonido interdental? A ver, te voy a enseñar, mira. Vas a abrir tu cavidad bucal. Vas a colocar la lengua entre los dientes. Luego vas a cerrar tus dientes. Pero claro, de una manera suave, porque si no te vas a morder la lengua, obviamente, ¿no? Entonces, de una manera suave y vas a expulsar el aire. Vamos a ponerle a ese movimiento un sonido vocálico para que se pueda percibir mejor. Y vas a tener ca, fe, fi, so, su. Inténtalo, por favor. Colocas la lengua entre los dientes sin apretar y expulsas el aire. ¿Ya? Y tienes sa, fe, si, so, su. ¿Ok? Ese es tu sonido interdental. La famosa y conocida como Z, Z española, ¿no? La Z española. Que nosotros en nuestro dialecto no articulamos. Claro, porque no es un sonido tampoco tan simple, ¿no? Nosotros lo hemos reemplazado por el sonido de la S, que es un sonido alveolar. Ahora vamos a hablar de los sonidos alveolares. ¿Cómo es que se articulan los sonidos alveolares? La lengua se va a aproximar o se va a apoyar en la zona alveolar de la cavidad bucal. Entonces tienes 5 sonidos alveolares: el sonido de la L, el sonido de la S, el sonido de la R, de la R y de la N. Bien, de esa manera. De esa manera se van a articular con la lengua apoyada o aproximándose a la zona alveolar. Habíamos hecho el sonido de L, ¿no? También el de S. A ver, vamos a hacer el sonido de la N. ¿Cómo es el sonido de la N? Parece un celular vibrando, ¿no? Ese es el sonido de la N, ¿ya? Que es la nasal alveolar. Nasal alveolar. Ya está. Luego tienes los sonidos palatales. ¿Cómo se articulan los sonidos palatales? Los sonidos palatales se van a articular con la aproximación o el apoyo de la lengua en la zona del paladar. ¿Ya? En la zona del paladar. Entonces tienes, por ejemplo, el sonido de la ñ, ese el sonido de ch, el sonido de la doble L cuando dices ya, ye, li, yo, yu, y el sonido de y. Esos son tus sonidos palatales. Bien. Finalmente tienes los sonidos velares.
Ya sabes por qué se llaman velares. Su articulación va a ser en el velo del paladar. ¿Ya? Va a ser en el velo del paladar. Tienes el sonido de K, el sonido de G cuando dices G, G, y el sonido de la J, ¿no? Cuando dices S. Bien. Ja, G, Ji, Jo, Ju. Esos son tus sonidos velares. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la clasificación según el punto de articulación de las consonantes? ¿Vamos bien? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las consonantes según el modo de articulación. Vas a tener 6 modos de articulación: el oclusivo, el fricativo, el africado, el vibrante, el lateral y el nasal. Hablemos en primer lugar del modo oclusivo. ¿Cómo se producen los sonidos oclusivos? Con un cierre total en la cavidad bucal, ¿ya? Hay un cierre total en la cavidad bucal, el aire queda contenido y sale a modo de una explosión, ¿ya? Sale a modo de una explosión. ¿Por qué? Porque como el aire queda retenido y luego se expulsa con fuerza, entonces el sonido como que explota. Tiene 6 sonidos oclusivos: B de G, B de K, ¿ya? Cada uno de estos sonidos, cuando tú los pronuncias, y podemos hacer la prueba, vas a tener el aire contenido y luego va a explotar. Por ejemplo, el sonido de, ¿no? Cierras en el velo y luego dejas que el aire salga con fuerza. O tienes, por ejemplo, el sonido de la T, ¿no? La lengua se apoya en los dientes, ya sabes que es dental, ahí retiene el aire y luego lo deja salir como una explosión. Muy bien. Muy bien. Luego tienes el modo fricativo. El modo fricativo se produce cuando la obstrucción del aire es parcial, no va a ser total. Entonces el aire sale, pero sale generando fricción, sale como raspando. Se le deja un pequeño espacio ya para que el aire raspe. Entonces ahí se producen los sonidos fricativos. ¿Cuáles son los sonidos fricativos? Sonido de la labio dental, la interdental, ya sabes, ese es el símbolo de la Z española, la velar, la alveolar y la palatal, ¿ya? Son 5 sonidos fricativos del español. En cuanto al modo africado, solamente tenemos un sonido africado en el español, que es el sonido de ch. ¿Cómo es que se produce ese sonido? Bueno, tienes una oclusión seguido de una fricación, ¿no? Tiene que ver con los 2 modos que hemos mencionado. Cuando haces el sonido de ch, va a haber un cierre total en la zona del paladar. Y luego se le deja un pequeño espacio para que el aire salga friccionando, raspando, ¿ya? Así es como articulas el sonido de ch. Es el único sonido africado del español. Tienes también el modo vibrante. ¿Por qué se llama modo vibrante? La que va a vibrar ahí es la lengua. ¿Dónde vibra? En la zona alveolar. Hay 2 tipos de vibrantes en el español: la vibrante simple y la vibrante múltiple. La vibrante simple es el sonido de la R, cuando dices ra, re, ri, ro, ru, ¿no? Ahí le da un solo toque a la zona alveolar. Y luego tienes la vibrante múltiple,
que es ra, re, ri, ro, ru, ¿no? Ahí la lengua le va a dar varios toques a la zona alveolar. Muy bien. Ya está. Luego tienes los sonidos laterales. Se refieren al modo, ya al modo lateral. ¿Por qué se llama modo lateral? Porque el aire sale por los lados de la cavidad bucal. Tienes el sonido de L, y el sonido de la doble L. Son dos sonidos laterales del español. ¿Ya? Entonces acuérdate, el aire sale por los lados de la cavidad bucal. Finalmente tienes el modo nasal. El modo nasal, la articulación, el aire también va a salir por la cavidad nasal. Bien. Tienes el sonido de M, N y ñ. Tres sonidos nasales del español. M es nasal bilabial, N es nasal alveolar y ñ es nasal palatal, como bien sabes. Muy bien, esos son los seis modos de articulación presentes en el español. ¿Preguntas, dudas sobre estos modos, chicos? Entonces seguimos avanzando. El otro criterio para clasificar a los fonemas consonánticos tiene que ver con la acción de las cuerdas vocales. A ver, observa esta diapositiva. Puedes ver que las cuerdas, según la acción de las cuerdas vocales, vas a encontrar fonemas sordos y fonemas sonoros. ¿Bien? Los sordos son cuando tienen una mínima vibración en las cuerdas vocales y los sonoros tienen una intensa vibración en las cuerdas vocales. No es necesario que te memorices cuáles son los sordos o los sonoros. Solamente con la articulación de ellos tú vas a poder identificarlos. Bien. Por ejemplo, digamos que tienes este sonido y no sabes si es sordo o sonoro. Este sonido, quiero que coloques la mano frente a tu cuello, donde habías colocado cerca la glotis, ¿recuerdas? Y ahí vas a colocar tu manito y vas a articular el sonido. El sonido es cierto. Muy bien. Entonces dime, ¿sentiste vibración o no en esa zona? No, ¿verdad? No se percibe. Entonces, como no se percibe, vamos a decir que es sordo. Ahora, vamos a hacer el sonido, este fonema. Tú ya sabes cuál es. ¿Tienes? Ahora, con tu mano en esa parte del cuello vas a decir, dime, ¿vibra o no vibra? ¿Vibra o no vibra? Sí. Sí vibra, ¿no, profesora? Sí se siente intenso ahí la vibración. Entonces, ¿cómo lo llamas? Sonoro. Claro. Entonces, solamente colocando tu manito en esa parte y articulando el sonido, sin vocales, o solamente el sonido, vas a poder identificar si es sordo o sonoro. Uno más, el sonido de la fricativa alveolar, ese. A ver, articula, por favor. Sordo, sonoro. Sordo. Muy bien, sordo, profesora, no vibra. Ok, y ya está. Entonces, por eso te decía, no es necesario que memorices esto, porque tú lo puedes identificar rápidamente, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Todo bien?
Listo, entonces seguimos. Este cuadro es muy importante. Te voy a dar un par de minutitos para que lo leas, porque aquí lo que vas a encontrar son las equivalencias gráficas. Esto te sirve para que hagas tu transcripción fonológica, ¿ya? Tienes las equivalencias gráficas, o sea, las letras que representan a los fonemas. A ver, analízalo por favor, lee esta diapositiva, luego le explicamos. Muy bien. Tienes entonces tus equivalencias, fonemas, letras, ¿ya? Mira los símbolos, ¿no? Por ejemplo, mira la letra Ch, cómo se representa fonológicamente. La letra Y, la doble L, la letra Z o la letra C, cómo se representa. Entonces, este cuadro te sirve para cuando tengas que hacer tu representación fonológica, ¿no? Digamos que tienes, por ejemplo, la palabra mantequilla y tienes que representar. Entonces, tú vas a hacer lo siguiente. Acá voy a apoyarme con los símbolos. ¿Mm? Ahí está. Mantequilla. Así voy a representar a esta palabra fonológicamente. Estoy trabajando con las equivalencias. Digamos que tienes la palabra zapato. Voy a usar mis símbolos, ¿no? De la interdental. Ya está. Digamos que tengo la palabra queso. Queso. Digamos que tengo la palabra guerra. Entonces, ¿cómo? Voy a escribir, y voy a usar mi símbolo también. Guerra. Bien. O por ejemplo, si tengo la palabra ahorro, voy a escribirlo sin H. ¿Por qué? Porque la H no tiene sonido. Recuerda que es solamente una marca gráfica, ¿no? Ahí está. Ahí dice ahorro. Bien. Entonces tienes que practicar estas equivalencias para que se te queden grabadas. Digamos que tienes la palabra chorrillos. Ahí está. Ahí diría chorrillos. Bien. Estoy haciendo mi transcripción fonológica. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Disculpe, ¿y la V? La V la transcribes como B. Por ejemplo, digamos que tienes la Solo, palabra vaca, ¿ya? Vaca, ¿no? El sonido es de B, vaca. Así. Siempre la V la vas a transcribir como una B, como una oclusiva bilabial sonora, ¿ya? ok, gracias.
Listo. Muy bien. A ver, chicos, trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Te piden que clasifiques a los fonemas que están subrayados, según el punto de articulación.
Muy bien, vamos a ver. Entonces, zarzuela, por ejemplo, esta va a ser interdental. Vigente, esta va a ser velar. Mayordomo, este es palatal. Y eficaz es labiodental. ¿Ya? Entonces tenías 1B, 2A, 3D, 4C. Tu clave aparecía en dadito. Excelente. Ahora trabajamos el siguiente ejercicio. Bien. A ver, ¿me envías tus respuestas? Muy bien, veamos. Los fonemas finales de las palabras reloj,
dug y zigzag son, ¿cómo los ibas a considerar aquí? Velar, Muy bien. Tenías reloj, dug, zigzag. Acá vamos a hacer la transcripción. Y zigzag, ¿no? Y en este caso eran velares. Muy bien. Siguiente. Identifique la opción donde la función distintiva se cumple entre fonemas oclusivos. Exacto, ¿no? Lo tenías entre las palabras gasa y casa. Muy bien. Excelente. Seguimos. Ahora vamos a hablar de las consonantes, mejor dicho, de los fonemas vocálicos, que son los otros tipos de fonemas segmentales. Bien. Habíamos dicho que son 5 fonemas vocálicos los que encuentras en el español. Efectivamente, aquí tienes el esquema. Es como un triángulo invertido, como puedes ver, que trata de representar la forma de la cavidad bucal. Tienes la vocal I, que se va a clasificar como anterior alta. ¿Por qué anterior alta? Anterior porque es según el desplazamiento horizontal de la lengua, o sea, dónde se ubica la lengua para producirlo, en la parte anterior de la cavidad bucal. Luego tienes la vocal central y luego la posterior. Entonces, I es anterior alta. ¿Por qué alta? Porque tiene que ver con la altura que alcanza la lengua al momento de articular el fonema vocálico. Entonces, vas a tener I es anterior alta. La E es anterior media. La A es considerada central baja. La U es posterior alta y la O es posterior media. Esos son, imagínate que esa es tu cavidad bucal y esas son las partes a donde se va a dirigir la lengua para articular los fonemas vocálicos. ¿Bien? Profesora, yo pronuncio las vocales y no me doy cuenta los movimientos que hace mi lengua. Bueno, trabaja con polos opuestos. Por ejemplo, dices I, A, U, o puedes decir I-U. Bien, trabajas con polos opuestos. Muy bien. Es bastante simple porque nuestro sistema vocálico está conformado solo por 5 vocales. ¿Trabajamos este ejercicio?
Muy bien. Te decía, elija la opción que presenta mayor cantidad de vocales posteriores. Lo tenías en tortuoso, ¿no? Tenías O, U 4 veces. En total eran 4, pero se repetía la O. Luego tenías, según el desplazamiento vertical, o sea, alto, medio, bajo, bien. Las vocales de la palabra ojeo y chorreo todas van a ser consideradas como medias, ¿cierto? Ellos son vocales medias. Ahora, tenemos este cuadrito Miss, comparativo. Dime, ¿te Miss, escucho? disculpe una consulta. Sí, cuando se refiere según el desplazamiento de la lengua, mm, ¿se refiere a alta, media, baja o a anterior, central y posterior? Mira, hay dos. El desplazamiento horizontal se refiere a anterior, central y posterior. El desplazamiento vertical se refiere a alta, media, baja. Aquí en la pregunta te pedían desplazamiento vertical. ¿Ok? Ah, ya, Miss, gracias. Muy bien. Luego tenemos este cuadrito donde se presentan las características propias de las vocales y de las consonantes y también una manera comparativa, ¿no? Por ejemplo, tienes las vocales. Articulatoriamente presentan salida libre del aire pulmonar. O sea, cuando tú articulas una vocal, el aire sale sin encontrar ningún obstáculo. A diferencia de las consonantes. Las consonantes van a presentar obstrucción total o parcial. Luego tienes, todas las vocales son sonoras. O sea, cuando tú articulas las 5 vocales, la vibración que hay en la zona de la glotis es intensa. En cambio, en el caso de las consonantes, algunas van a ser sonoras y otras van a ser sordas. Las vocales constituyen núcleo de sílaba. En la sílaba, las vocales, como tienen esta característica de que se pueden articular solas y el sonido que se produce es nítido, entonces cumplen el rol más importante. Mientras que las consonantes aparecen como los acompañantes, van a ser denominados como márgenes silábicos. Acústicamente, las vocales carecen de ruido audible. Las vocales no producen un ruido cuando tú las pronuncias. Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando se habla en términos acústicos, ruido es cuando no se percibe un sonido de forma nítida. En cambio, las vocales cuando las articulas, sí, el sonido va a ser nítido, va a ser claro. A diferencia de las consonantes, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, articulemos el sonido de la oclusiva dental sorda, el sonido de no se percibe de forma nítida. Bien, entonces las consonantes sí presentan ruido en su pronunciación. Esas serían las diferencias que presentan ambos tipos de fonemas. Tenemos nuestro último ejercicio, verdadero o falso de estos enunciados. A ver, comienza por favor.
Veamos. Dice, en las consonantes, el paso del aire que egresa de los pulmones es libre. No, no es libre. En las consonantes encuentra obstrucción total o parcial. Eso es falso. Articulatoriamente, las consonantes se producen solo con obstáculo total. No, también puede haber un obstáculo parcial. Las vocales son sordas, es decir, no hay vibración de las cuerdas vocales. No es falso, estas son sonoras. No. Acústicamente, las consonantes presentan ruido audible durante su pronunciación. Sí, esto es verdadero. Entonces, tu clave aparecía en la B. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado, chicos? Ok. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora nuestros ejercicios seleccionados. Un minuto, chicos. Muy bien. Ahí tenemos nuestra primera pregunta. Es la pregunta número 4. A ver, me envías tu respuesta. Muy bien, veamos. Te pedían, dos son los criterios que se usan para clasificar las vocales de la lengua española, la abertura vocálica y el desplazamiento horizontal de la lengua. Abertura vocálica es lo mismo que el desplazamiento vertical, por si acaso, ¿ya? Considere dichos criterios y correlación de las vocales subrayadas con su respectiva clasificación. Por ejemplo, tienes rubor. La U la vas a considerar como alta posterior. Vamos a resaltar aquí. La E la vas a considerar como media anterior.
La A es central baja o baja central. Virtud, la I es anterior alta. Y Garbo era media posterior. Entonces, efectivamente, tu respuesta aparecía en la E. Muy bien, buen trabajo, buen trabajo. Vamos con la pregunta 6. Oposición entre fonemas fricativos.
Muy bien, veamos. Te pedían. A ver, de acuerdo con el modo de articulación, las consonantes fricativas se producen mediante un estrechamiento del canal bucal sin llegar a producirse el cierre completo de los órganos articulatorios. Es decir, presentan obstrucción parcial de la salida del aire pulmonar. Según ello, identifique la alternativa en la que hay oposición entre dichos fonemas. Definitivamente, estaba entre la palabra fiesta y siesta. F es un sonido labiodental, fricativo labiodental. La S es fricativa alveolar. ¿No? Cumplía. Pregunta 9, la otra pregunta seleccionada. Muy bien, veamos. Los fonemas son unidades que cumplen función distintiva. Tomando en cuenta ello, identifique la alternativa donde se evidencia tal función entre fonemas consonantes oclusivos, ¿no? Muy bien. Siempre confunde las palabras banal y panal, está bien. Banal y panal se diferencian por un fonema oclusivo. Y luego lo tenías en la 4, ¿no? Porque tenías la palabra falta y falda. Esos son los oclusivos dentales. Excelente. Avioncito era tu clave. Última pregunta, pregunta 10.
Veamos. Te dice, ¿verdadero o falso? Bien. Dice, en las vocales, el aire que ha sido expulsado por los pulmones sale libremente. Esto va a ser verdadero, ¿no? Verdadero, ¿ya? Articulatoriamente, las consonantes se producen con obstáculo total o parcial. Esto también es verdadero, eso hemos visto en la definición. Las vocales siempre son sonoras, es decir, hay vibración de las cuerdas vocales. También hemos visto, los 5 fonemas vocálicos son sonoros. Y acústicamente, las consonantes carecen de ruido audible durante su pronunciación. No, las consonantes presentan ruido audible. Los que carecen son los fonemas vocálicos. Bien, entonces tu respuesta aparecía en la letra A. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte, chicos? Miss, ¿hay diferencias en lo que cuando dice vibración o ruido? Claro. El ruido es lo que no te permite percibir un sonido nítido. En cambio, la vibración tiene que ver con la sonoridad, con las cuerdas vocales. Son diferentes. ¿Bien? Ya, Miss, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí trabajamos por hoy. Les agradezco mucho su asistencia. Cuídense muchísimo. Nos encontramos la próxima semana para continuar con fonología. Que Dios los bendiga.